Hola, yo soy Stephanie Caicedo Y yo soy Nicolás Albornoz. y somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas y estamos en segundo semestre de la Universidad del Bosque. A continuación les vamos a explicar la interfaz gráfica de un programa y su funcionamiento. Interfaz gráfica. ¿Qué es? La interfaz gráfica es el medio de comunicación entre el usuario y el modelo del mundo. Es por donde el programador puede mostrarle al usuario cómo interactuar con su aplicación. El ejemplo que vamos a manejar durante todo el video es el ejemplo de WhatsApp. Los elementos gráficos tienen lo más esencial para la interfaz gráfica, que es la ventana principal. Esta es encargada de contener todos los elementos visuales y de interacción con la cual el usuario va a interactuar. Es más conocida como la contenedora gráfica, ya que esta lleva otras más sencillas. Debe llevar el JFrame, la cual es una clase definida por Java para manejar el framework. Esta tiene algunos métodos que ayudan a expresar el diseño de la ventana mucho más fácil. Entonces, primero está el setSize, que esta es la que le da el tamaño a la ventana. Por esto lleva como parámetro el ancho y el alto que se desee para esta. El segundo es setResizable, que indica si la ventana puede ser cambiada o no su tamaño por el usuario. La tercera es setTitle, que cambia el título de la ventana. Por esto lleva como parámetro el título que se desee para esta. La cuarta es setDefault Close Operation Exit on Close, que a la hora de que el usuario ejecute la acción de cerrar, realmente se cierre toda la aplicación. La quinta es setVisible, que hace aparecer algo o no dentro de la ventana principal. Y la última es addComponente, que permite agregar un elemento gráfico dentro de la ventana. Por esto es muy importante que lleve como parámetro el componente que se va a agregar a esta ventana. Todos estos métodos se deben implementar dentro del constructor, ya que allí se realiza la configuración principal de la ventana. Esto se describe de la siguiente manera. Primero importamos las dos clases de Java, que sería java.awt y java.swing. Después ya nombramos la clase normalmente, public class, el nombre de la clase, se extiende el JFrame y dentro ya va el constructor dentro de esta ventana. Acá van los métodos anteriormente nombrados. Acá podemos ver que está el de setTitle, título, que es como llamaremos pues a esta ventana, según lo que está acá escrito. El ejemplo de acá es el de WhatsApp. Entonces acá podemos observar que esta es la ventana que principalmente van a llevar los elementos gráficos. Acá contiene el título, tiene acá las opciones de cerrar, de ampliar o de minimizar la ventana. También posee cierta medida que está puesta por el programador para el uso de la ventana. Después está la distribución gráfica de los elementos. Estas utiliza un distribuidor gráfico, layout, que es el que se encarga de la distribución de los componentes gráficos que van a ir dentro de la ventana. Existen dos tipos principales de layout. Está el border layout y el grid layout. Para asociar cualquiera de estos dos distribuidores se utiliza el set layout. Podemos observar que el border layout tiene 5 zonas principales para ubicarse, que es la zona norte, sur, este, oeste y la zona centro.
El border layout es el que distribuye los bordes, divide el espacio en 5 zonas que son las anteriormente nombradas. Y cuando se añade un elemento en en la zona que uno desee de ver con el parámetro de esta zona donde se vaya a situar, se escribe como el constructor ya dentro de la clase, add, el panel que deseemos agregar, border layout y la zona donde se quiera ubicar. Manejando el ejemplo de WhatsApp podemos ver que ubicamos el panel principal en la zona de arriba, o sea en la zona norte de la ventana. El grid layout, como podemos ver, lo que hace es ubicar como en una malla los elementos. O sea, acá lo que busca es añadir los elementos como en una clase de tabla. El grid layout se conoce como el distribuidor en malla, ya que indica el número de filas y columnas por la cual se va a dividir el contenedor gráfico. También define el orden de llenado y se deben agregar de manera secuencial. Se puede expresar de la siguiente manera. Primero está el constructor de la clase, y dentro de este está el set layout, que indicaría un nuevo grid layout con el número de A, que es el número de las filas, y el número de B, que es el número de las columnas. Aquí, siguiendo con el ejemplo de WhatsApp, podemos ver que ya dentro del border layout incluimos un grid layout con ciertas casillas y filas para llenar. Entonces esta, por ejemplo, está dividida en 2 y dentro de cada una está dividida de 3. Otra cosa que se maneja dentro de la interfaz gráfica es la de divisiones y los paneles. Dentro de la ventana principal aparecen los paneles, que son los encargados de agrupar los elementos gráficos, su contenido y su uso. Cada división se implementa como una clase aparte en el modelo, y cada una posee su propio contenedor. Manejando aquí el ejemplo de WhatsApp, entonces vemos que está el panel principal, que es donde están las opciones más importantes y como los métodos requeridos, los métodos fundamentales de la aplicación. Ya después podemos ver cómo se incluyen el panel de chats. Entonces acá ya se manejan los contactos, los mensajes, escribir un mensaje, y podemos ver que cada uno lleva un contenedor. Entonces, por ejemplo, a la hora de el panel de chats podemos ver que hay un grid layout que está ubicado cada uno, por ejemplo, este en la zona norte, este en la zona sur, que la imagen va en la zona oeste. Entonces podemos ver que cada cosa está con su información y lo que realmente importa de cada clase. Entonces esto solo maneja la información relevante con los métodos que uno quiera mostrar de la clase chats. Este panel maneja la información de los métodos que ayuda a abrir otra clase y otra ventana. Ahora empezamos con los elementos gráficos. ¿Qué es un elemento gráfico? Bueno, un elemento gráfico es la comunicación entre el usuario y el programa. Existen varios elementos gráficos que se pueden añadir al distribuidor gráfico del que hablamos anteriormente. Primero tenemos las etiquetas y las zonas de texto. Las etiquetas son textos o imágenes y su fin en la mayoría de los casos es informar sobre los elementos de interacción de la interfaz gráfica. Los labels se encuentran en la clase de JLabel de Java, traduciendo label a etiqueta al español. Estos labels, como dije anteriormente, pueden contener imágenes o textos. Bueno, este tiene métodos
que son el setText, que tiene como parámetro una cadena de caracteres que cambia el texto de la etiqueta, o sea, lo configura. Traducido al español significaría configurar texto. También podemos cambiar el color de la etiqueta, que puede ser de varios colores. Tiene como parámetro un tipo de color de la clase color de Java. Para añadir un label, primero debemos declararlo. Puede ser como un atributo o como una constante. En nuestro caso, que es programación dirigida a objetos, sería un atributo privado. Y tenemos que también inicializarlo. ¿Cómo se inicializa? En el constructor. Entonces también lo podemos configurar, cambiar el tamaño, el texto, la visibilidad, entre otras cosas. Y al final lo tenemos que añadir. Es como una fábrica. Primero se diseña, se piensa, después se hace y por último se añade. Ahora pasemos a las zonas de texto. Bueno, pues aquí podemos ver de nuestro ejemplo de WhatsApp varios labels. Tenemos el label con la imagen del contacto, el nombre del contacto y la última actividad del contacto en WhatsApp. También aquí podemos ver el 14 de abril de 2015. Este es otro label. Aquí podemos ver una caja de texto que podemos escribir. Ahora pasemos a las zonas de texto. Las zonas de texto se usan para que el usuario entre los parámetros de los requerimientos funcionales y obtener las respuestas calculadas por los métodos. Esta zona de texto está contenida en la clase JTextField de Java. También tiene métodos como setForeground, el color del fondo. También tiene el método setText, aquí lo podemos ver. Tiene como parámetro un texto de la línea. Se puede tener el texto. Este método retorna la cadena de caracteres que teclee el usuario. Esto sirve para obtener lo que teclee el usuario y compararlo con enviarlo a un requerimiento funcional a sus cálculos. setEditable, editable. Este permite editar el texto por el usuario. Puede ser un boolean, un verdadero, un falso, true, false. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, aquí tenemos nuestro caja de texto. Tenemos el elemento gráfico llamado selección de opciones. Este elemento gráfico le permite al usuario seleccionar opciones de algún requerimiento. Son usualmente cajas donde podemos seleccionarlas con opciones. Este es de la clase JCheckbox. Tenemos los siguientes métodos. IsSelected, que es como una pregunta, como si estuviera preguntando, ¿está seleccionado? Es un boolean. Retorna un valor lógico que indica si la opción está seleccionada. setSelected, con parámetro seleccionado, y es como marca como seleccionado dependiendo del parámetro. Ahora llegamos a los elementos de interacción. Son parecidos a los elementos gráficos, solo que estos son más permiten al usuario crear objetos para hacer acciones. Estos elementos permiten la comunicación entre el usuario y el mundo del problema, al igual que los elementos gráficos, solo que estos crean objetos llamados eventos, con los cuales más adelante se van a usar para abrir acciones o métodos.
Al igual que los elementos gráficos, hay que declararlos, crearlos, configurarlos, añadirlos. Estos botones, bueno, estos elementos de interacción también los podemos cambiar el tamaño, el color, la fuente, la letra, el tamaño, todos podemos cambiar todas las características. Los botones provienen de la clase JButton de Java. Hay que, como dije anteriormente, declararlos, configurarlos, crearlos y añadirlos. En la clase se debe implementar un método que atienda al evento hecho por el botón, implementando el Action Listener, que traducido del inglés significa acción escuchada o escuchador de acciones. Esto se implementa en alguna clase con el método public class implements action listener. O sea, pues cuando presionamos un botón, este genera un evento. Y este evento tiene que ser escuchado por alguien, el cual va a ser la clase. Sin esto no funcionarían los botones. Los métodos. Para añadir un comando a un botón se debe usar el setAction command, que tiene un comando, o este suele ser una constante de tipo string. Se debe crear un método de tipo void llamado actionPerform, que traducido al español significa acción realizada, que tiene como parámetro un evento y, bueno, como dije, recibe un evento. Aquí dentro de este método se pueden hacer varios ifs comparando el evento generado con el comando. Si este evento es igual al comando, entonces ejecute esta acción. Si no, si esta acción equivale a esta otra acción, entonces haga este otro comando, haga esta otra acción. Y aquí es donde los botones hacen sus acciones. Si presionamos varios botones sin este método, pues probablemente estaríamos ejecutando el mismo método, lo cual no es bueno para el usuario. Y por último tenemos mensajes al usuario y la lectura de datos. Los mensajes se pueden lanzar mediante la consola, más hacia los desarrolladores que al usuario, pues porque es menos bonito, y por una ventana hacia el usuario, pues ya que es más entendible para el usuario. Porque si lanzamos un mensaje al usuario por consola system.out.println cadena de caracteres, probablemente no entendería y sería muy incómodo para él. Por eso se lanzan mensajes a través de una ventana que proviene de la clase JOptionPane. Esta también puede ser configurada. Se usa para que se muestre un mensaje en una ventana pequeña. Puede ser algún error o resultados de requerimientos funcionales. Bueno, también con el JOptionPane podemos pedir información al usuario para los requerimientos. Es parecido al JTextField, solo que lanza una ventana. Se lanza con JOptionPane.showInputDialog, que tiene como parámetro la clase en que se va a colocar y el mensaje que queremos que salga en la aplicación. Por ejemplo, cuando seleccionamos un contacto, este nos lanza una ventana con información del contacto. Y por último, la validación y formateo de datos. Es la responsabilidad del programa convertir los tipos de datos para que el programa se ejecute y pueda hacer las operaciones necesarias. Por lo tanto, se usan los siguientes métodos. Hay casos en que, como los programas son tan exactos y hay veces que solo comparan las mayúsculas y no las minúsculas o viceversa, hay métodos que ignoran estos casos. Son métodos. Aquí tenemos para convertir de un string a un entero. También tenemos toLowerCase, que tiene como parámetro un string
y este método se usa para que una cadena de caracteres se pase a minúsculas. Y toUpperCase, que recibe un string. Este método se usa para pasar una cadena de caracteres a mayúsculas. Y trimString, que borra los espacios en blanco del inicio y al final de una cadena de caracteres. También recibe como parámetro un string.